Bueno, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto editoriales. Claro, lo que ocurre es que aquí esto tenía que ver con operaciones entre consultas, ¿no? Mm. Entonces, en lugar de ciudad, ¿qué colocamos? City, ¿no? Bien. Y en lugar de editoriales, publishers, ¿no? El IntelliSense, ¿no? Uno puede hacer botón derecho y dice IntelliSense Enable o Disable, ¿no? Si uno lo quiere deshabilitar, porque a veces molesta un poquito del autocompletado, lo puede hacer, ¿no? O volver a habilitarlo, ¿sí? Yo con Control VI sería, ¿no? Dice manteniendo apretado el control, primero B y después sí. Bueno, y en el otro caso lo mismo, City y Authors. Tiene que ver con la base PUBs. Así que habría que colocar aquí PUBs. Bueno, para ejecutarlo, F5. Y ahora sí, todo esto, lo bueno de SQL Server en las operaciones entre consultas es que es directo, ¿no? O sea, no como MySQL donde en ocasiones para el intersect y para el except tenemos que utilizar subconsultas. Acá no, acá ya es mucho más directo. Entonces los voy a copiar y voy a hacer, por ejemplo, un union. Entonces en este caso, pintamos F5, ¿sí? Y me trae la suma de todas las ciudades entre editoriales y autores, pero sin repeticiones, ¿no? En este caso, 23 registros. Siempre en la esquina inferior derecha tenemos la cantidad de registros, ¿sí? Que nos devuelve el motor en el result set. Bueno, y la diferencia con el union all sería que el union all trae todo lo del union más las intersecciones. Entonces, se va a repetir dos veces porque son dos conjuntos, ¿no? Es decir, dos tablas en que estamos utilizando acá. Entonces, ponemos union all. Y vemos que, a ver si se repite alguna. Sí, Berkeley, ¿no? Aparece aquí en la 11 y en la 15. ¿Sí? Y esa es la única diferencia que hay entre union y unional. Por lo tanto, ya podemos saber qué nos va a devolver el intersect, ¿no? Nos va a devolver solamente el Berkeley, que es la ciudad en común que tienen ambas tablas, ¿no? La de publishers y autores. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, bueno, hagamos lo mismo, pero con el intersect. Esto está bueno, ¿eh? No hacer ninguna subconsulta, sino directamente poner la palabra intersect, ¿no? Y efectivamente tenemos a la ciudad de California, ¿no? Donde está la famosa universidad, ¿vieron? ¿Sí? De Berkeley. Bueno, tenemos allí, en la intersección entre las dos tablas. Y nos faltaría el except, donde aquí sí importa el orden de las tablas. En este caso, tenemos que estoy tomando todas las ciudades de editoriales, o sea, de publishers, menos, o sea, excepto todas las ciudades de autores. ¿Mm? O sea que Berkeley no aparece entonces, porque como Berkeley está en la intersección, se asume que también está del lado de autores, ¿no? Berkeley. Por lo tanto, las tengo que sacar de la ecuación, ¿no? O sea que son pura y exclusivamente las ciudades de editoriales, chicos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, bien. Así de sencillo, entonces en SQL Server, el tema de operaciones entre queries, ¿no? De las consultas. Y después de eso ya empezamos a meternos con el tema de los joins.
Entonces dice mostrar los títulos de los libros que fueron escritos o publicados en California. Este no lo habíamos visto. Es un tanto complejo este, ¿sí? Y bueno, recuerdo que este me lo enseñó el profe de base de datos, pues si no jamás lo hubiese sacado en ese momento, recuerdo. Ni yo ni mis compañeras, ¿no? Entonces es una query que como pueden ver bastante compleja, pero bueno, vamos a ver cómo se arma porque encima tiene una variante, ¿no? Bueno, vamos a ver la original primero. Si yo digo mostrar los títulos de los libros que fueron escritos o publicados, tengo que hacer la unión. Por eso acá vengo con el union, ¿sí? La unión de dos queries. La primera query sería mostrar los títulos de los libros que fueron escritos. Hasta ahí, ¿no? Y la segunda query, mostrar los títulos de los libros que fueron publicados. Ambas cosas, o sea, escritos o publicados en California. Entonces, son dos queries distintas. Vamos a analizar la primera parte. Incluso la podríamos pintar y ejecutar, ¿sí? La primera parte es mostrar los títulos de los libros que fueron escritos en California. Bueno, ¿qué cosas tendríamos que cambiar de acá? Muchas, ¿no es cierto? Arranquemos. En lugar de título, ¿qué ponemos entonces? El title, ¿no? Y esto lo vamos a tener que repetir para, por ejemplo, acá también. Y acá va city, claro. Bien, aquí también, ¿no? Va city. Ok, bueno, entonces, hasta ahí está bien, ¿no? From titles, ¿no? Bueno, el alias, la verdad que no importa. Inner join publishers. Ok, pon L.editorial ID. No, ¿no? Pop ID. Ok. Aquí lo mismo. Sería Pop ID. Y después se los vuelvo a subir ya modificados, ¿no? En el aula. ¿And provincia? No. ¿And state? Claro, en Estados Unidos hay estados. Esa sería la primera parte. Podemos ejecutarla. Y fíjense lo que nos devolvió, ¿no? Son los títulos de los libros que fueron escritos en California. Escritos, no, perdón. Publicados. Tenemos allí la ciudad de la editorial y ciudad del autor. Ciudad del autor no pusimos nada, o sea, simplemente null. Si ustedes se fijan, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vos tenés que hacer la unión, siempre haces la unión de campos que tienen el mismo identificador en diferentes tablas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo mezclar manzanas con peras, ¿no? Como se dice popularmente, sino que si tengo ciudad en una tabla, tengo que hacer ciudad en la otra, como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Vieron? Select city, lo que sea, union all, intercept, except con select city. O sea, yo no puedo poner acá city y state, estaría mal eso, ¿sí? Entonces acá ocurre algo similar, pero ¿cuál es la diferencia? Tengo title en común, ¿vieron? En ambas tablas. Pero también tengo city que corresponde a editoriales y city que corresponde a autores. Entonces cuando pongo null en un caso, debo poner valor en el otro y viceversa, ¿vieron? Cuando pongo city en editorial, debo poner null en la otra query, ¿no? En ciudad editorial. Y como que se van intercalando para poder hacer la unión de las dos queries. Y si tuviese más columnas, bueno, el mismo procedimiento. Por ejemplo, si tuviese 4 columnas, sería primera columna, después vendría segunda columna, null, null. ¿Vieron? Y bueno, pero ahí ya tendría que hacer el union de 3 queries, ¿no? Claro. Ahí se va complicando un poquito más, pero bueno, es así. ¿Mm? No, porque estas son consultas perdón, operaciones entre consultas. Es como hacer más menos por dividido, ¿no?
Ah, eso sí, sí, sí. Exactamente. Claro, hacer el, digamos, el diseño. Primero, o bueno, armar requisitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Algo así como lo que vimos en el ejemplo de la empresa constructora, ¿sí? Bueno, inventar algunos requisitos. Claro. Una vez que ya tienen los requisitos armados, para el ejemplo que quieran, ¿no? Habíamos visto empresa de televisores, ¿se acuerdan? Sí. Habíamos visto empresa de impresoras, fabricación de impresoras, y también el de la empresa constructora, ¿no? Claro, por eso lo vimos en normalización, si no me equivoco, y claro, lo de la empresa constructora fue en el diseño de base de datos, ¿sí? Tal cual, claro. Entonces, bueno, habría que inventarse así una especificación similar, a partir de de esos requisitos, obtener, bueno, cuáles son las entidades relevantes, eso lo definís vos, ¿sí? Entidades relevantes al sistema, luego poder relacionar, ¿no es cierto? Si esas entidades, bueno, cuáles son los atributos de las entidades, ¿Mm? ¿Qué atributos de las entidades, ¿eh? Y luego cómo se relacionan las entidades, bueno, de acuerdo a los enunciados, ¿no? Pueden hacer 3 a 4 párrafos simplemente, ¿sí? No es mucho más que eso. Algo que resulte en 3 o 4 tablas, ¿no? Típicamente. Bueno, y entonces, primer paso, requisitos. Segundo paso, entidades. Tercer paso, atributos de las entidades. ¿Sí? ¿Así me seguís, Belu? Sí. Después tenemos cuarto paso, relación entre entidades, pero eso ya es de acuerdo a quién, a los requisitos. Claro, exactamente, esos requisitos, ¿no? Entonces, a partir de allí, tomen como modelo siempre la empresa constructora, ¿no? Por ejemplo, que vimos. Y a partir de allí pueden sacar de la web incluso, ¿no? Algún enunciado, ¿viste? No hay problema. El tema es que armen el diagrama de entidad relación, o sea, el DER, ¿eh? Y a partir del DER, bueno, ya saben, ¿no? Armar el diagrama de tablas, ¿eh? Implementar en SQL, claro. Después, una vez que terminen y aquel que se anime a hacerlo en Mongo, ¿viste? Con JSON, después vamos a ver Mongo, ¿sí? Después SQL Server. No, pero eso optativos, ¿sí? Sí, para saberlo, sí, claro. La entidad relación, ujú. El diccionario de datos. ¿Se acuerdan los atributos de cada entidad, no? Y de ahí pasar al diagrama de tablas y la implementación en código, ¿no? De SQL. Después testeen con joins, ¿sí? Si está todo en orden. Propongan 2 joins, 2 o 3 joins, no sé. O sea, carguen algunos registros, aunque sea para hacer 2 o 3 joins. Bueno, y todo ese material después lo suben a sus propios, al aula virtual, para que quede registrado ante el ministerio, ¿sí? Así que tengo que hacer luego eh, la construcción de la tarea, ¿m? Así pueden subirlo. Y también eso obviamente va al GitHub de ustedes, ¿eh? Porque van acumulando en el portfolio de ustedes estos trabajos, ¿no? Entonces, dale, mandaste, dale, ahí está. Genial. Sí, sí, buenísimo. Bien, claro, mira como referencia empresa constructora, TV, impresoras, ujú, que eran los ejemplos de diseño, ¿sí? De base de datos, ¿sí? Los tres son ejemplos de diseño de base de datos. Requisito para obtener entidades, relacionar las entidades, atributo de las entidades. Muy bien, ¿cómo se relacionan las entidades? Armar 3 o 4 párrafos, ¿no? Armar luego el DER, el diagrama de relación, luego el diagrama de tablas, y el diccionario de datos.
y bueno, ya luego implementar en SQL, ¿sí? Claro. Ahí está, muy bien, implementar en SQL. Ahí está, muchas gracias, Belén. Y luego ya finalmente, bueno, cuando implementen SQL ya hacen el testing, ¿sí? O sea, la implementación consta de qué? De crear la base de datos, las tablas, cargar 2, 3, 4 registros como para poder hacer 2 o 3 joins, ¿no? Para testear que esté todo bien. Bueno, y todo eso después forma parte del portfolio de ustedes, ¿sí? Y bueno, también lo van a subir en el aula virtual, así ya queda registrado para la calificación final, ¿sí? Muy bien. Listo. Bueno, gracias, Belu, ¿eh? Está todo muy bien. Ujú. Sí, dale. Bueno, y Gabriela nos pregunta aquí, ¿no? Eh, dice, es mucho menos complicado. Ujú. Claro, en el caso de SQL Server, claro, con respecto a MySQL. Y decía Gaby que no entendía por qué una columna es null y en la otra no. Bueno, eso pasa porque hay que ver el final de la novela, ¿no? Para entender esto. O sea, cuando se fusionan, cuando se hace la unión de las dos consultas, evidentemente Ciudad Editorial, cuando tiene valor, se va a fusionar con los null y los null de Ciudad Autor se va a fusionar con valores en la otra consulta. Entonces creo que es mejor verlo, ¿no? Así que bueno, sigamos entonces haciendo la traducción y bueno, ahí lo ejecutamos, así vemos cómo se va viendo eso. Libro de autor, no, esto sería title author. Bien. Y bueno, aquí sería entonces libro ID, no, sería title ID. Bueno, a ver, déjeme revisar a ver si está todo en orden. Ujú. From titles, ¿no? Con ese. Inner join, title authors. Bueno, viene toda la relación entre tablas. Está bien. Vuelta a hacer inner join con autores. Ok, bien. Bueno, cualquier cosita la reviso, ¿eh? F5. Y fíjense que ahora es al revés, ¿no? Donde había valores de editorial, ahora es nulo. Y donde había nulo en autores, ahora hay valores, ¿sí? Entonces, ¿qué imaginan que va a pasar ahora cuando haga el union de todo esto, ¿no? De estas dos queries, ¿no? O sea, null más valor es valor, ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando ejecutamos el union, F5, fíjense lo que pasó, ¿no? Quedó dividido, ¿no? En ciudad editorial, entonces tenemos algunos registros null y otros con Berkeley. Vamos a decir, pues es la única ciudad donde evidentemente hay editoriales en California. Es la única editorial de California, Berkeley. Bueno, y en ciudad de autor aparecen allí la ciudad de los autores de estos libros, ¿eh? Por ejemplo, fíjense qué interesante el de cocinando con las computadoras, ¿no? ¿Vieron? Que hay 3 registros, ¿sí? Y aparece allí, bueno, fue publicado obviamente por una editorial de Berkeley, pero si se fijan en la otra columna, fue escrito en Oakland y en San José. San José también en California, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo escribió dos autores diferentes. Y sí, hay libros que pueden ser escritos por dos autores diferentes. Es raro, ¿no?
sí, o a veces algunos. No sé si se explica por los autores, pero uno capaz que lo dibuja y el que es el autor de los dibujos y el otro Claro, narra la historia, entonces capaz que de esa forma sí hay varios, especialmente para niños. Después, bueno, obviamente tenés el que lo edita, el que pensó la idea y el otro que lo lleva a cabo, pero termina de escribirlo. Y por eso a veces le dicen coautor en vez de editor, claro, es cierto, depende también del contexto. tal cual. Pero sí, o sea que en este caso es como que los dos autores deben figurar en la tapa del libro, ¿no? Evidentemente. Bueno, esta es una forma de presentarlo, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Tenemos una forma más abreviada y que a mí me gusta más, ¿no? En este caso, porque es más clara de ver, ¿no? Es la que está a continuación, la variante. Entonces también hagamos lo mismo que antes, ¿eh? Vamos modificando, vamos haciendo la traducción, mejor dicho, ¿eh? Bien. Voy probando cada una de las queries en forma aislada. Y esto es lo interesante, ¿no? Que yo le agregué un literal a cada columna y fíjense que la concatené con el símbolo de más, ¿no? Cosa que en MySQL es distinto, ¿no? Porque en MySQL usamos concat, ¿sí? Para unir estas dos partes. Acá no, acá con el símbolo de más como si fuese Java, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque ahora yo puedo discriminar si fueron rápidamente, ¿no? Escritos o publicados en una determinada ciudad. Por eso le agregué esa cadena allí. Bueno, y vamos a probar en forma aislada la segunda query. Bueno, ahí me faltó traducir algo, ¿vieron? Mm. El título, ¿no? Que en realidad es title. Pero ahora, me dice publicado en, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora si hago el union de ambas queries, esto está bueno, ¿no? Entonces ya me doy cuenta rápidamente si fue escrito o publicado en una ciudad de California. ¿Se dan cuenta, chicas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, esta es la manera de resolver un union que tiene más de una columna por select, ¿sí? Columnas 3, claro. Ujú. Pues siempre veníamos trabajando con una sola, pero y no, claro, no es común ver esto, ¿no? Que también recuerdo que esto me lo había enseñado el profe de base de datos porque si no, no había manera, ¿no? de hacerlo, ¿sí? Entonces, claro, con una columna es fácil hacer un union, pero cuando ya tenés más de una, se complica, ¿no? Y usted fíjense, y fíjense que tengo solamente, lo fusioné en dos columnas solamente. Nada más que en dos, ¿eh? Si hubiese más, bueno, hay que agregar. Claro, sí. Por eso te pregunté nuevamente porque estaba chequeando con lo que aparece, con lo que
Bueno, está bien, ¿no? Sí. El tema es que son dos columnas del mismo, ¿no? Exacto, claro, porque o es escrito o es publicado, ¿no? Ya tengo que discriminar esa situación. Después de última se puede crear alguna temporal que solamente todo lo que es escrito y todo lo que es publicado para organizarlo. También, sí, sí. Parece que tienen por año, fecha, quién escribió en tal año, publicó y Sí, sí. viendo. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta aquí, chicas? ¿Eh? Bien, sí. No es sencillo, pero bueno, ya por lo menos sabemos cómo hacerlo. Bueno, por allá Gabriela, a ver qué nos dice. Dice, creo que comprendí, dice. Entonces, cuando ambas consultas, ciudad, autor, no sería nula. Claro, esa es la idea, justamente. Sí, la que más se usa, Gabriela, es las variantes, ¿no? La última que vimos. Pero bueno, la anterior es como para separar los datos. Bueno, bien. Bueno, y luego a continuación tenemos... Esto no lo habíamos visto en la anterior, ¿no es cierto? Sí. Lo de union no lo habíamos... O sea, unión de queries de más de una columna. ¿M? Y ahora pasemos con lo de subconsultas, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre server y MySQL, básicamente? Bueno, ¿se acuerdan que en este caso nosotros tenemos que mirar siempre el mismo mapa, ¿no? Em, a ver si lo podemos hacer por acá. Tenemos lo siguiente. Esperen que ahora les comparto el, el blog. Bueno, vamos a poner que tenemos allí un select from y qué otras cláusulas pueden haber. Bueno, por ejemplo, select columnas, from tablas, where condiciones, group by campos, ¿no? Having funciones de agrupación, order by columnas, limit. Bueno, esa sería entonces la estructura de un select completo, ¿sí? Ahora, voy a ver una subconsulta dentro de la columna de un select, por supuesto, pero devolviendo solamente un escalar. ¿Sí? Es un escalar, un solo valor, o sea, una celda, digamos, ¿sí? Ahora, después del from, ustedes saben que es select columna from tabla. Por lo tanto, puede haber una subconsulta, pero devolviendo solamente un formato de tipo tabla, que sea coherente, ¿no? Bueno, entonces las tablas le vamos a poner M de matriz. Y el where, que es el caso más común para las subconsultas, pueden tener dos tipos de subconsultas. Primero, aquellas subconsultas que devuelvan un escalar, es decir, un único valor, ¿sí? Y segundo, subconsultas que devuelvan lista de valores. ¿Mm? Cuando consultas por un campo de una tabla, ¿sí? Claro, devuelve una lista. Lista o array también se le llama, ¿no? De valores. Bueno, en el group by no aparecen subconsultas, porque uno agrupa por campos. Está bien, sí pueden aparecer subconsultas porque uno puede comparar el resultado de la función agrupada en el Javin. Recuerden que siempre condiciona funciones agrupadas el Javin, nunca campos. Bueno, entonces pueden comparar el resultado de una función agrupada con un escalar, o sea, con un único valor, ya que cualquier función agrupada me devuelve un solo valor, por ejemplo, max, min, count, average, ¿sí? Con lo cual puede haber subconsultas aquí, pero solamente devolviendo escalares, ¿sí? Bueno, en el order by ni en el limit se utilizan subconsultas, ¿sí? Pues no tiene sentido. Uno simplemente ordena por alguna columna, ¿no? No va a ordenar por lo que devuelve una subconsulta, ¿no?
Bueno, entonces este es el mapa que tenemos que tener presente, ¿sí? Si lo tenemos siempre en mente, ya sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está bien encarado o no, digamos, ¿sí? Entonces, hasta ahí, Gabriela, ¿nos seguís? ¿Sí? Quedé frisado, ¿viste? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces, vamos al código. Ok, bien, entonces, vamos a dejar de presentar aquí y volver a presentar, pero el server. Vale, más me estudio, ¿no? El primer ejemplo, ¿cuál de todos los casos que vimos recién, ¿no? ¿Cuál sería, no? A ver si se dan cuenta. Siempre están entre paréntesis las subconsueltas, ¿sí? ¿Cuál les parece que sería? Claro, un escalar en las columnas de Select, ¿no? Es el caso más simple ese. Entonces, eh, dice, por ejemplo, select name. Claro, me tendría que cambiar de base de datos, ¿no? A la Benchworks, por cierto. Voy a sacarle R2. Bueno, sí, en el 2008, ahí está. Muchas gracias. Ahora sí, ahí está, mucho. Con F5, exactamente. Bueno, me pide listar ahora vemos si hay que modificar algo. El nombre del producto, ¿qué más? El precio de lista. Ujú. Ah, y acá aparece la subconsulta, ¿vieron? Sí, devolviendo un escalar. No puede ver otra cosa. O sea, no puede devolver otro formato que no sea un escalar, o sea, un solo valor. ¿Y puedo ejecutar la subconsulta en forma aislada? Por supuesto. No siempre lo voy a poder hacer, ¿no? Aclaremos eso. Pero en muchos casos sí. Entonces, este es uno de esos casos, ¿no? Se puede. Entonces vamos a ejecutar allí con F5, hasta con paréntesis inclusive, ¿no? Se puede hacer. Y me dolió $438, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Ese sería el promedio del listado de el precio de lista, ¿no? De todos los productos. ¿Mm? El promedio de precio de lista. Bien, y en la siguiente columna estoy haciendo una resta entre el precio de lista de cada producto. Recordemos que aquí los productos son bicicletas o partes de bicicletas, o sea, repuestas, ¿no? De bicis. Bueno, el precio de lista de cada producto menos el promedio de precio de listas, que lo había sacado justamente en la columna anterior. Bueno, a ver si sale, si no, habrá que cambiar seguramente algo. Y allí lo tenemos, ¿sí? Entonces vemos que al precio de lista hay muchos que están en cero, ¿no? O sea, no tienen definido precio, ¿eh? Allí está, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ahí está, todo. Ah, lo sacaste todo, no, porque anteriormente tenías una partecita chiquita de información y yo me estaba reconociendo. Claro, sí, sí. ¿Y entero sí me no, ahora lo entero. Está bien. Sí, sí. Y ahí con F5, ¿eh? Ejecuta. Ahí sí me tomó. ¿Lo Ah, tomó? porque te tengo que marcar sí o sí obligatoriamente junta el push aventure, go, Claro. No, claro, ¿se acuerdan lo del Go? El Go es para... Sí.
lo copio Sí. y ahí me corre. Y lo Ah, y entiendo. solamente Sí, eso me sale a claro. Sí, entiendo. Sí. El Go lo que hace es poner un... realmente no me había dejado usarlo, pero yo que la aventura es porque anteriormente no me había dejado. Ahí me dejó. Entonces, sí, ahora sí. Claro, digamos que la palabra reservada Go lo que hace es ponerle fin, ¿m?, a una serie de sentencias que uno quiere ejecutar todo junto, ¿viste? ¿Sí? O se ejecuta todo junto o no se ejecuta nada de todo ese bloque de sentencias, ¿sí? Es algo similar a una transacción, ¿sí? Que o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Bueno, no, Belu, por favor. Eh, ¿En qué estábamos? Ahí está. Ahora ahí salió, ¿no? Entonces sí. Y vemos entonces las dos columnas, ¿no? La del promedio, que la resolví con una subconsulta, que devuelve un escalar, que es la tercera columna del SELEC en este caso, y en la cuarta columna hacemos una diferencia de precios. Ajá. Del precio de lista menos el promedio, ¿no? Bueno, cuando son negativos es porque son baratos, ¿no? Cuando son este, positivos, evidentemente ahí ya hay algo más costoso. Bien. Y pasemos a ver ahora una subconsulta en el web. Estas son las más comunes de todas, las más habituales de encontrar. Por ejemplo, ¿qué estaríamos haciendo con esta subconsulta de aquí? A ver si nos damos cuenta. Y le ponemos título, si quieren. Exactamente, hay que listar todos los precios que estén por debajo de ese umbral, ¿no? Vamos a poner entonces la consigna, listar los productos. Claro. Bueno, le agregué una hoja, precio. Ujú. Vamos a ejecutarlo. No, primero vamos a ver el tema de la subconsulta. Le voy a ejecutar en forma aislada. Tiene que dar un escalar, ¿sí? Bueno, F5. Y el promedio es, claro, lo habíamos obtenido también en la query anterior, 438,66 dólares, ¿no? Ahora, si yo ejecuto solo hasta acá sin el ordenamiento, me tiene que listar los precios de productos inferiores a ese umbral, ¿sí? A ver si es cierto. Veamos, aquí tenemos list price, y si nos fijamos, claro, son 368 registros en este caso. Y vemos, ¿no?, que el listado de precios es inferior a 4. ¿Cuánto eran? 400 y algo, ¿no? A ver, 438, ¿sí? Bueno, ¿y es cierto eso? Sí, es cierto, ¿no? Si nos fijamos en la columna de list price, vemos que es siempre inferior a qué? A 438. Bueno, ahora por eso se ordena al final, ¿no? Entonces estamos ordenando por precio de lista en forma descendente, y si hubiese igualdad de precios, ¿quién desempata? El nombre, ¿no es cierto?, del producto. Ahí tenemos, ¿no? ¿Vieron? Hasta 400, casi 5 fue, ¿no? Ese es el valor más cercano al promedio de 438, ¿sí? Bueno, hasta aquí, chicas, vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Muy complicado o más o menos esto de sus consultas? ¿Eh?
Es lo mismo que MySQL, sí. Ahora no cambió en buen sentido, ¿viste? Sí, sí, sí. Y se mantiene igual. Capaz que lo escribimos la semana pasada que había algunas cosas palabritas en Twitter, pero ahora hoy toda la clase fue igual que Exacto. todo es llevadero. Sí, así. Eso es lo bueno de que formen parte del estándar, ¿no? Del ANSI, ¿viste? Así es lo mismo para todos los gestores. De modo tal que si voy a SQLite será lo mismo entonces. O a Postgre. No, es distinto, claro. Claro. Sí, sí. Claro, no hay relaciones, digamos. Lo que sí hay, está bien. Uno puede tomar en realidad son relaciones, pero entre objetos, ¿viste? ¿Sí? Composición, herencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, de padre a hijo. Ese tipo de relaciones sí existen, ¿no es cierto? Sí. Pero no el modelo relacional de base de datos, no, nada que ver. Son documentos, ¿no? Sí, que contienen objetos JSON, ¿no? Entonces es otra cosa. Pero bueno, después más adelante, después de server sí vamos a meternos con Mongo y lo que sigue, ¿no? Bueno, entonces em, se ve complicando de a poquito esto, ¿no? Ahora dice su consulta en el where, pero que devuelve una lista de valores, ¿sí? Era la otra posibilidad, ¿no? Entonces en el where. También tengo que modificar aquí, ¿no? Y por un momento me tengo que ir a la base POPs. Los críticos fueron autors, ¿no? Claro. Ok, where provincia, no, where state. Y select state from publishers. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Miren, vamos a ejecutar la subconsulta, o la consulta unida. Todo bien. Me está trayendo qué cosa. A ver, vamos a poner la consigna. ¿Qué podríamos poner de consigna? Claro, y aquí cómo sería el enunciado, ¿no? De esta consulta de sanidad, ¿no? Sí, claro. Autores, provincia, interprovincia y editorial. Sería de lo que va a la tabla. Ahí va, muy bien. La editorial de la provincia, entonces sería los autores que residen en la provincia y después también, no está dentro también de las editoriales que de la misma provincia. Es decir, listar los autores que residan en el mismo estado que editoriales. ¿Sí? Adelante, ¿sí?
Bueno, ¿estás ahí, Gabriela? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ahí está, muy bien, bueno. Y tuvimos una visita en el aula, entonces, bueno, tuvimos ahí una pequeño corte. Bien, son, claro, son los gajes del híbrido, diría yo, ¿eh? Estar en presencial y virtual al mismo tiempo, ¿viste? ¿Sí? Bueno, bien, perfecto. Ahora, pregunta, ¿no? Para las tres. ¿Se puede reemplazar esta última query por un join? ¿Qué les parece? A ver. Dice que sí, Aldana. ¿Qué queda un? Claro, pero ¿qué queda un inner, outer join? Inner join, muy bien. A ver, Belu, ¿qué opina? No sé. Estamos votando acá, así que. Gabriela también allí, ¿eh? A ver, ¿qué opina Gabriela? ¿Se podrá hacer un join, no? Dice que sí, 2-0 acá, entonces. Porque en sí, los términos tienen muchas cosas y los puedes unir, comparar. Eso es lo bueno que tiene, ¿viste? Que Claro. comparar una información y te permite Sí. seguir comparando. Hasta Eh, ahora es lo que viste, capaz que tienen alguna limitación, pero Ajá. A ver, ninguna no reconocida. muy bien. Bueno, Gabriela cree que sí también. A ver, ¿cómo quedaría ese join? ¿Se animan? A ver. A esta altura son especialistas, ¿no? Así que. A ver. Bueno, les tiro una pista, arranca con select, ¿sí? Si sirve, ujú. Sí, bien. Sí, claro. Bien, bien, bien. Muy bien. Pero no tendréis como editorial también. Ah, sí, te mencionaron. Claro. Sí, ¿no, Aldana? ¿Sí? ¿Debería? Sí, ¿no? Bueno, listo. Vamos a... Ejecutamos. Y nos devolvió 15 registros, ¿sí? Y el anterior, con su consulta, nos devolvió lo mismo. Y tenemos los mismos datos. Bueno, no los mismos datos. Acá tendría que poner A punto asterisco. Ahí sí. Porque ahí estoy pidiendo todos los datos de autores, ¿no? Entonces, ahora sí. Son equivalentes ambas, ¿sí? Perfecto. Es más, se pueden hacer las dos juntas, ¿no? Si pongo un go en el medio, porque el go es como que pone un freno para después continuar con otra cosa, ¿no? Se pone go y pintan todo directamente. Como para hacer comparaciones, ¿no? Entonces esto levantamos un poco. Ahí está. Y se ven las dos, ¿vieron? Y se puede ir comparando a ver si son iguales o no. Digamos, ¿sí? Perfecto. O sea que a veces las subconsultas se pueden reemplazar por joins y a veces no. Cuando se puede reemplazar por joins es preferible este último porque es más performante, ¿sí? Claro. Estamos comparando tiempos de una consulta contra dos, ¿no? Por eso es más rápido. Así que bueno, no sé si Gabriel lo está probando allí en casa, pero por si acaso le pego las queries, ¿sí? Esto sería por su consulta. Y el de abajo por join, ¿sí? Y lo pego en el chat también, ¿sí? Ah, ok. Ahí pase. Claro, y nos preguntaba justo Gabriela qué convenía usar más. Sí, sin lugar a dudas el join, ¿no? Pero, insisto, no siempre es posible hacer esto, ¿no? Acá se podía, pero no siempre es posible. Ah, no me acuerdo, obviamente, porque yo
Claro, Sí, copiando igual. Lo volví a mirar y esto porque no modifiqué anteriormente. sí. Bueno, hay algo que les tengo que explicar ahora enseguida que no está en MySQL, ¿no? Es un poquito diferente. Pero es un poquito, ¿eh? Hay un touch nada más, ¿sí? Miren, uso de predicados, ¿no? Los predicados son esas expresiones complejas, por ejemplo, mayor a todos, all, o igual a any, o sea, así, bueno. Entonces, tenemos, a ver, antes de ver eso, ¿no? Un par de sentencias case, ¿no? El case estático y el case dinámico. Después ustedes me van a decir cuál se usa en MySQL, ¿no? Si recuerdan, ¿m? Cuando lo vimos en su momento. Vamos con el estático, ¿no? Dice, select nombre, apellido, autor, salute. Esto no va, ¿no? Me parece que debería ser entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De autores? Vamos Es más, acá se utiliza el más para concatenar y no el concat, ¿no? La función concat. Así que voy a haber que ir cambiando esto. Después se las copio al chat si quieren, ¿sí? No, es muy laborioso, ¿sí? Entonces, bueno, teléfono sería phone. No recuerdo y bueno, contract de tipo bit 01, ¿sí? Para saber si tiene o no contrato con alguna editorial para escribir libros. Y ponemos esto. Esto no lo teníamos en MySQL, el case estático. Colocar case y un campo. Vamos directamente a los valores de MySQL, ¿sí? Entonces, el estático es así, case, state, y directamente analizar los valores de state, acá abajo. ¿Sí? Es práctico. Entonces, cuando sea when, sea, claro, ¿quién es sea? State. Entonces, cuando state sea sea, entonces den que lo reemplace por la expresión completa California. Lo mismo con Kansas, ¿eh? Y se ve que me cansé, hice solamente 12, bueno, listo. Es otro estado. ¿Mm? Es como el default de un switch case, ¿no? Obviamente. Bueno, después por lo demás sí es igual que MySQL. Le voy a poner estado, esto sería, bueno, authors. Y déjenme ver si no me olvido de algo, creo que no. Bien, Pops. Sí, en Pops lo hago. Listo, ahí está, muchas gracias. Use Pops, Go. Esto para poder hacer todo junto, ¿no? El Go hace una especie de división, ¿no? Entre las dos sentencias. Bueno, no le gustó contract porque me faltó la C. Eso es lo bueno, que la herramienta te la marca al toque también, ¿sí? Fantástico. Muy bueno el IntelliSense que tiene. Bueno, entonces ahí vemos que en lugar de CA pone California, en lugar de KS pone Kansas, acá está Kansas, ¿sí? Y cuando es otro estado pone otro estado, justamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿vieron? Casi igual que MySQL, salvo por ese detalle de poder colocar el campo aquí, ¿no? Bueno, después tenemos el case dinámico, que esto sí, es como MySQL, lo mismo. ¿Vieron? Ya no pongo el nombre de la columna en el case, sino que la incluyo en cada uno de los web, ¿no? Así que bueno, ya entienden lo que hace esto, ¿no? ¿Sí? Quiero saber, de acuerdo al precio de lista del producto, si es económico o normal o, bueno, o es caro, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar a cambiar primero de base de datos. Hacemos un use VentureWorks, go, y ahora sí. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de 0 a 1000, económico, de 1000 a 2000, dólares, no creo, ¿no? Sí, bueno, existen. Hay bicicletas de más de 1000 dólares seguramente, ¿no? Y esas que tienen no sé cuántos cambios, ¿no es cierto? Y masa y el cuerpo de titanio, ¿no es cierto? Bueno, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿hay alguna cara por acá? No, no creo. Acá hay algunas caras, miren.
Wow, una Turing 2.300 dólares. Ok. Pero la mayoría son económicas, ¿vieron? Son menos de $1.000. Bueno, listo. Eso era simplemente lo que les quería decir de Case, esa pequeña diferencia con MySQL. Ahí cualquier cosita, Gabriela, ¿sí? Ahí nos dice, sí, eso justo contestó mi duda cuando envié la pregunta. Ah, ok, muy bien, sí. Lo del join. Sí, esas son caras, me dice, sí. La verdad que sí. Bueno, otra cosa novedosa que tenemos en SQL Server, chicos, que no tenemos en MySQL. Sí, tenemos algo parecido, ¿no? Mirá, cuando queremos crear una tal y verificar si existe o no previamente, o una base de datos, ponemos if not its size, o sea que create table, Sarasa, if not its size, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, claro, eh, ¿qué tenemos acá? La cláusula its size, que es el T de existencia, funciona así. A ver si podemos interpretar qué significa esto para poner el enunciado, digo, ¿no? Ajá, o sea, listar todos los libros, ¿sí? Listar todos los libros. Si existen editoriales en California, muy bien, ¿sí? Ese es el enunciado, ¿no? Listar todos los libros siempre y cuando existan editoriales en California, ¿verán? O sea que es como para poder traer una petición, necesito de que se cumpla una otra condición. Fíjense que no tiene nada que ver la condición con lo que quiero traer, ¿no? Son cosas totalmente aisladas entre sí. Así que vamos a probarlo, ¿no? Vamos a poner aquí titles, ¿eh? Where it size, select asterisk from publishers, where state, igual sea, ¿no? California. Bueno. Esta es su consulta aquí, ¿no? Esta es su consulta, ¿qué devuelve? A ver, vamos a probarlo. Con F5 en forma aislada, devuelve nada porque no me paré en la base PUBs, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Use PUBs, go, listo. Ahí va. F5 y vemos que quería ejecutar primero la subquery en forma aislada. Bueno, acá de casualidad solamente devolvió uno solo, ¿no? Exactamente. Entonces, como hay editoriales en California, al menos una hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos una, me va a devolver todos los libros, ¿vieron? ¿Sí? Entonces, cuando ejecuto, me trae todos los libros. Ahí está. Perfecto. Hace lo de arriba. Tal cual. Mientras se cumpla esta condición, me devuelve lo de arriba. Y eso es lo interesante, que no tiene nada que ver la condición con lo que me va a devolver, ¿no? Son cosas, no tienen una conexión entre ellos. O sí, podría haber casos en los cuales haya conexión. También. Bueno, ¿cómo lo viste, Gabriela, allí? ¿Bien? ¿Sí? Este último. Esto es novedoso, ¿no? Porque no lo vimos en MySQL, ¿no? Ujú. Es típico de server, ¿no? La cláusula its size. Muy bien. Ah, ok, muy bien, sí, sí. Ahí lo que decía Belén también, ¿no? Sí. Estás a full, Belén, ¿no? Estás con las dos cosas al mismo tiempo, ¿viste? Así que. Sí, con el otro. Sí, sí, sí. Ahora sí, lo trato de probar, ya me di por vencido porque no voy a llegar porque está todo en español, pero entonces, dije, por lo menos lo que vas escribiendo, viste, como Sí, un sí. comentario que yo me vaya quedando. Bueno. Yo he dicho viendo, voy mirando, y más o menos me quedé Sí, sí. igual. Claro. Bueno, otra diferencia muy importante con MySQL es la cláusula top como límite.
Es equivalente al límite de MySQL, sí. Vamos a poner acá, ¿no? Equivalente, ¿no? Entre paréntesis. Pues tengo que subir estos cambios, ¿eh? Equivalente a la cláusula límite, ¿no? MySQL. Muy bien. Si yo hago un select top 5 asterisco, o los campos que quiera, en lugar de asterisco, from titles, ¿m? En este caso, a ver, devuelve los 5 primeros registros de todos los que tenga la tabla titles, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si hago un... Esto está fantástico, ¿no? Porque no sé si recuerdan el lío tremendo que teníamos que hacer en MySQL para obtener la primera mitad. Tuvimos que hacer un uso de variables, tuvimos que usar. Y usar la función execute, me acuerdo. O sea, hacer un prepare, preparar una sentencia y luego ejecutarla pasándole el valor de las variables. No, una cosa tremenda. Eso en MySQL, ¿no? Aquí en SQL Server lo resuelve tan fácil, lo tiene ya cocinado. Top 50, 30, 25%, lo que vos quieras, ¿sí? En este caso la primera mitad, ¿no? Así que vamos probándolo. Details. Fantástico. Por eso el que viene de server y viene a MySQL la padece un poco, ¿no? Pero cuando es al revés, o sea, de MySQL a server, llega, a un lugar mejor, ¿no? Me parece. Claro. Bueno, me trajo. Sí, porque puedo ordenar en forma ascendente o descendente para algún criterio, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿cómo sería, por ejemplo, los 5 libros más baratos o más económicos? Vamos a ver. Te quedaría algo parecido, ¿no? Con el top. Claro, el descendente, ¿no? Claro. Por price. Estoy en titles, está bien, es price, entonces. Descendente. Ok. Siempre me olvido para no poner punto y coma, esto, porque trato de server. Hace falta que esté mayúscula, minúscula en el top, ¿eh? Pues está minúsculas. No hace falta poner asterisco, puedes poner los campos que quieras. Por ejemplo, title, price, no sé, ya no se me ocurre otra cosa ahora. Aquí lo tenemos. Bueno, esos son los 5 más caros. Si quiero los 5 más baratos, ascendente. Claro, aquí los tenemos, ¿sí? Pero incluso coloco, bueno, si no quiero omitir los nulos, ¿qué hago entonces? Where, ¿no? Where, price, muy bien, is not null. Ese operador está formado por esta construcción, ¿no? Excelente. Y allí los tenemos, ¿sí? Entonces listar los 5 títulos más económicos que tengan precio definido, ¿no? Claro, sería la consigna, ¿no? Ok. Bueno, esperen que lo copio, porque tal vez Gabriela lo esté probando en casa, no lo sé. Sí, la cláusula top. Me había dicho Gabriela, lo que habíamos visto, que tenía que ser ascendente, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Sí, es muy corta, como dice Gabriela, ¿no? Sí, es tal cual. Sí. Por eso, bueno, yo arranqué con... Al comienzo de base de datos, sí, hice un año de MySQL y después ya estuve 10 años con Server. Claro. Por eso cuando pasaba de Server a MySQL sufría un poco. Claro. Es más fácil, viste, de instalar, de aprender. Claro, tal cual, sí, sí. Claro, sí, sí. Bien, bien, bien. Sí, la verdad está fantástico. Por eso, bueno.
Es el gestor de base de datos más usado del mundo, a nivel empresarial, ¿no? El SQL Server. Bien. Acá dice Gabriela, ¿y las empresas con qué trabajan más? ¿Con Server o MySQL? Y si son empresariales, con Server. Si no es Server, es Oracle, ¿no? Algunas de las dos. La serie G, ¿no? De Oracle, que utiliza PLSQL, ¿no? Como lenguaje de transacciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había pasado un apunte sí, de una empresa privada? Bueno, está bien, no la vamos a nombrar. De PLSQL. Está allí en el aula virtual, está, ¿sí? Claro. Porque no es lo mismo, ¿eh? Maneja muchos cursores o punteros, ¿sí? Acá también los manejamos, así que en algún momento ahora, si no es hoy, la próxima lo vamos a ver, el tema de cursores en SQL Server, ¿eh? Así que muy interesante. Sí, a nivel empresarial es Server u Oracle, y está muy ligado también a la tecnología que usen de servidores y sistema operativo. ¿Mm? Si desarrollan en Java o en .NET, porque Java está más emparentado con Oracle, obviamente, porque es de Oracle. Y los servidores, y son servidores que generalmente utilizan alguna distribución de Unix que es de pago, digamos, como Red Hat, por ejemplo, ¿no? Es un Linux, ¿no? Y en cambio, server, bueno, más ligado obviamente a un servidor administrado con Windows Server. ¿Para qué sirven los cursores? Pregunta Gabriela. Bueno, los cursores sirven básicamente para resolver aquellas consultas que no podemos resolver de ninguna otra forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Miren lo que voy a decir, ¿no? Un ejemplo tan burdo, pero es así, ¿no? Ah. Digo sin meter programación, ¿no? Porque también yo, obviamente, manejando programación lo puedo hacer. Pero ¿qué tal si yo quiero mostrar, por ejemplo, un listado de personas? Está bien, ok, la voy listando, todo bien, pero entre el penúltimo y el último, entre la penúltima y última persona, quiero colocar la palabra y. O sea, voy separando con comas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada uno de los clientes o personas. Y vieron que al final uno dice esto y esto y esto y esto, y finalmente y aquello. ¿Y cómo pongo eso ahí en el medio de todas esas comas, digamos? ¿Sí? Si no es con un cursor que me diga estás parado en ese lugar, entonces puedes poner, concatenarle ese literal, es imposible. Te van agregando cosas o pequeños detalles y te va haciendo más largo el proceso. Es que ese es el uso de los punteros, ¿no? Te permite personalizar exactamente a donde vos querés hacer algo. En la tabla, ¿no? Claro. ¿En qué lugar de la tabla vos querés hacer algo? Que también usaba, pero que el otro día estaba leyendo de Milán, Sí, que también usaba como puntero. claro. Era parte del break complete, si me equivoco. Que me llamó la atención porque no. A la izquierda, Sí, es cierto, sí. y va llevando como un puntero, pero adentro, para entenderlo, lo va leyendo y lo va acomodando, y lo va llevando, y de donde quedó acomodado el último dato, compara, y va Sí, llevando otro puntero y lo va haciendo, pero sí, lo sí. está en secuencia. No sé si Gabriela te escuchó, ¿no? Sí, que lo capta por el micrófono. Creo que no, pues es muy omnidireccional este, pero muy unidireccional, quiero decir. La forma en que lo describiste, digo, tal cual como lo comentaba el chico, que es uno de los recursos que normalmente todo lo que es para ordenar, clasificar, siempre utilizan punteros, porque los punteros... O sea, cursores, claro. Y te permiten, ya sea uno que esté seleccionando en dónde estás parado y los otros para ir realizando y otro que va seleccionando y va extrayendo, entonces normalmente Claro. sale tres punteros. Ahí Gabriela decía que no te entendía bien. Lo pongo en el celo. Ah, listo, listo, dale. Ahí habla por el celu, Belén, ¿sí?
Pero es cierto lo que decía Gabriela, tal cual lo que vos me preguntabas, ¿sí? Sería como posicionarnos en cualquier lugar de la tabla con ese cursor, o sea, con ese puntero, y modificar algo que querramos agregar, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Antes de que aparezca en pantalla, tal cual, ¿eh? Sí, sí. Ahora, literalmente, en la forma que lo dijiste con punteros, me hiciste acordar que incluso empezaron también con Java 8 a utilizarlo e implementarlo, pero de otra manera más ordenada. Hasta incluso la señalización, dice, de la expresión lambda está Sí, apuntando también exactamente, directamente en forma más resumida que las versiones anteriores a la 8. exactamente. Pero ay, ¿cómo era? La Sol y Quick Core, si no me equivoco, era Ujú. otra forma de ordenamiento que tenían las expresantes de Java 8 Sí, y todo era manejado con punteros, nada más que como manejaban demasiado esos punteros, se tardaba y no era muy práctica. Y ahora con la versión Lambda, que es la 8, son varios punteros, pero están organizados de otra forma que no se chocan, no tienen que volver una y otra vez por la misma exactamente. lista, sino que ya lo va Sí, sí, organizando de un lado y del otro, de donde vos decís, marcás acá. exactamente. Y más que nada, especialmente en la eficiencia es lo que iba comparando con el efecto de los punteros que iban utilizando. Por eso todavía se sigue usando los punteros porque el puntero te va a marcar dónde partís y también dónde vas a finalizar si es que lo marcaste en algún momento. Especialmente esa era la función de la eficiencia, pero la forma que se implementaba. Por eso a mí me llamó la atención, digo, acá también se usa puntero. Sí, 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 Seguramente sí. que voy a seguir encontrándome punteros por lo que Sí. voy Bueno, en viendo. JavaScript, sin ir más lejos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. A partir del estándar ECMAScript 2015, ¿sí? Hubo un cambio radical de JavaScript, ¿no? Entonces, en ese momento se incorporaron expresiones lambda, por ejemplo, también, spread operator, que son con los tres puntitos, y cuando tenés que hacer una copia de arrays o de estructura de datos, manteniendo la estructura original sin cambios. Tenés funciones anónimas, ¿sí? Bueno, las arrow function, o sea, las funciones flecha, ¿sí? Entonces ahora los componentes, en React, por ejemplo, o en Angular, ¿sí? Los componentes en hooks, ¿no? React con hooks. En lugar de estar representados los componentes gráficos, por ejemplo, un botón, un input, un menú, el mensaje, un mensaje de Instagram, la manito de like, el cursor de Facebook, son todos componentes gráficos, ¿sí? Que manejan React, Angular, Vue, etcétera, etcétera. Antes eran vistos como clases. Y ahora con React Hooks, por ejemplo, desde hace unos 3 4 años, son vistos como funciones de tipo flecha. Entonces, es mucho más sencillo el hecho de poder conocer el estado de los componentes y de pasarse estados de un componente al otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo el componente padre que es listado de mensajes en Sí, Instagram o en Twitter. Y un solo mensaje de Twitter es otro componente hijo del listado de componentes. ¿Me siguen? sí, 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 te Entonces, si sigo, uno te sigo. pudiera graficarlo, sería algo así, ¿no? Tenés, digamos, el listado, esto es un componente, Se ¿no? va abriendo como una rama de árbol. Exacto, acá tengo distintos mensajes de Twitter. Pero esos mensajes al mismo tiempo forman parte de los hijos de... Son hijos. Estos son componentes hijos del componente padre, que es el listado de mensajes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo le puedo pasar, digamos, el estado de este mensaje, que es el último que entró en este stack, Sí. se van ahí apilando los mensajes? ¿Cómo le digo al padre, ¿sí? Que hay un nuevo mensaje para mostrar? Le tengo que pasar el estado. Ah, Entonces, ese pasaje del estado, ¿sí? Es lo que se hace con hooks. son las diferencias. Ah, pero al mismo tiempo, ahora hablando del tema de herencias, también comparte, si cada mensaje son hijos porque son de distintas personas, que ahí sería la diferencia, pero al mismo tiempo pueden contener foto, audio, video, No, sí, lo hice con como esto, usted que pero es puede conocido. ser, es Pero en el cierto. caso de los estados también nos los hace similares al mismo tiempo. Sí, claro, sí, sí, ¿Viste? sí. Porque tenés los gemelos y después los mellizos, que son similares, pero hay una pequeña Claro, entiendo. diferencia. Sí, 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 sí. Sería algo así en este Algo caso. El así. padre tuvo gemelos, pero le pasa la misma información todo.
Exactamente. Sí, hay una herencia también, ¿eh? Sí, es cierto, sí. Vos fíjate que, bueno, Angular, por ejemplo, maneja TypeScript. Todavía con Eh, Angular no me quise meter porque entré Claro. con Python, Sí, sí. SQL, Java y digo, de a poquito porque sé que demasiado voy a hacer varillas, así que si te Bueno, digo, sí, entonces, acá te estoy pidiendo. entonces Angular, por ejemplo, maneja TypeScript, ¿no es cierto? Está basado en TypeScript. Sí. TypeScript es JavaScript, pero que le agrega objetos más tipado fuerte. Porque vieron que JavaScript infiere los tipos de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, yo en JavaScript digo var a igual 5, ¿no es cierto? Pero no le digo que es un number, un tipo de data number. No, él lo infiere porque le estoy poniendo este valor. O sea, el motor V8 de Chrome, que es el que utiliza JavaScript, está infiriendo el tipo de dato. Si yo te lo coloco entre comillas, va a inferir otra cosa, que es un string. En cambio, en TypeScript vos tenés que poner sí o sí el tipo de dato. Pero sí o sí, es un tipado fuerte que tiene. Como lo es en Java o en C, ¿viste? ¿Sí? ¿Mm? Y entonces Angular utiliza objetos, por eso lo hace todo con clases. ¿Sí? Y por eso queda un poquito relegado comparado con React. Mi carpeta a organizar, el Chrome especialmente, muchos programadores porque como que lo hacen sin, no sería ordenamiento, pero lo hacen todo por carpetas mezcladas, queda todo mezclado y como que ahora la mayoría es, pero sabés separar, viste, el tema de herencia, las propiedades, cada vez que vamos a un atributo por el otro, y ir explicando cada cosa, pero un par me han preguntado y te digo que sí. Claro, sí, Por sí. suerte que veniste a hacer realmente Sí, sí, sí. nos enseñaron y nos fuiste mostrando de cómo ir Claro. organizando, porque nos piden constantemente eso. Así que ahora también sé porque con Angular lo están pidiendo. Sí, no, no, Realmente digo, pero es por- claro, por eso mismo es que se está pidiendo cada vez menos Angular, ¿viste? ¿Eh? O sea, se sigue pidiendo, pero ¿para qué? Para mantener código. Mucho trabajo hay en eso, ¿eh? Hay mucho trabajo. No digo que no, ¿eh? Hay muchísimo trabajo. Java con Angular, ¿viste? Para mantener código. estoy viendo bastante últimamente que tienen Ujú. con Android. No sé si hubo un mes o qué, pero se está pidiendo más seguido. Especialmente primero te piden con Java y después, bueno, que sepas manejar Android Studio, algunas herramientas. Y ahí empiezan a agregar, ¿viste? Después Sí. en las Ya siguen, frontends ¿viste? Claro. empiezan a mezclar Sí, algunas sí. cosas. Y bueno, algunos chicos, por ejemplo, dicen, bueno, pero quieren Java, quieren Angular, quieren Ruby, y empiezan a mandar un montón y me dicen, alta ensalada de fruta tenés ahí. Bendito sea el que entienda algo. El tema es que muchas publicaciones que me está pasando a mí, que a veces digo, no me meto porque no sé si coincido o no mi perfil, es que piden demasiadas cosas y yo digo, pero me están diciendo los offliners, me pedís todo esto. Claro. ¿Qué soy entonces yo? Yo me considero junior, pero cuando veo que empiezan a pedir tanto, digo, ¿soy junior? ¿Aire? ¿Qué onda? Porque tienen muchas cosas y capaz que el sueldo es, como me dijo mi amigo, pero están abusando, algunos están abusando demasiado, claramente. Sí, no, cuando pide muchas cosas, en realidad hay que tratar de escapar de esos avisos, porque eso denota que recursos humanos no sabe apuntar bien el perfil, ¿no? Claro, tiene que ser más específico el perfil, ¿no? Está bien que una tecnología después está rodeada de todo un ecosistema de otras, pero bueno, no saber, digamos, demasiadas tecnologías es casi imposible eso, ¿no? Bueno, no sé, Gabriela, estabas allí escuchando atentamente. ¿Mm? Estamos charlando un poco también sobre... Sí.
Dale, buenísimo. No, vamos a ver allí un par de queries más y ya por hoy terminamos, ¿sí? Ahí enseguida seguimos en un minuto, ¿sí?
Bueno, ahí está escuchando el timbre, Gabriela, ¿sí? Excelente. No, mostrarles hay un par de queries más, ¿no? Una es las cláusulas offset y fetch, ¿no? Fetch es de apuntar, ¿no? Y offset hace un corrimiento, ¿no? Desde el comienzo de la tabla, de, en este caso, 5 registros, ¿vieron? ¿Mm? Saltea los 5 primeros registros, pero el resto de los registros los devuelve. Bueno, esto viene a ser parecido al limit de MySQL con doble argumento. No sé si se recuerdan cómo era. ¿Mm? El limit, por ejemplo, vos ponés... Me escucho a mí mismo, es raro. Muy bien, bueno, entonces ponemos... Uy, bueno, había 50% de probabilidades aquí. Entonces tenemos limit, por ejemplo, 5,7. ¿Qué significa esto? Que se corre desde el comienzo de la tabla 5 registros, ¿sí? Y luego a partir de acá muestra los 7 siguientes, ¿sí? Hace un offset, ¿no es cierto? Un corrimiento y después empieza a mostrar. Esto mismo intenta hacer aquí, ¿no? Algo similar, digamos, ¿sí? Por eso usamos el offset, ¿no? De 5 filas, 5 rows, dice, ¿no? Bueno, y da este resultado que tenemos acá, a partir del registro 6 y en adelante, ¿sí? Bueno, y el otro es con Fetch Next. Hay que ver si esto funciona todavía porque es de 2012, Server 2012. No saltea ninguno de los primeros registros, pero solo muestra los 10 siguientes, ¿no? Entonces, vieron, offset 0, pero luego muestra los 10 siguientes. O sea que esto es lo mismo que un limit con doble argumento del MySQL, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos a ejecutar hasta ahí. Execute. Y ahí tenemos los 10 registros, ¿sí? Pero podríamos corrernos un poquito, ¿no? Por ejemplo, offset 3. Y ahora se va de el 4, ¿no? Ahí está, en adelante, hasta el 3 inclusive, ¿sí? Bueno, nada, esto no quería entonces mostrarles cómo se resuelve en server el equivalente a un limit con doble argumento de MySQL, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí, hasta aquí llegamos. Bueno, Gabriela, te despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, al contrario, ¿viste? ¿Sí? Así que bueno, eh, nos vemos el viernes o cuando sea, ¿eh? No sé. Sí, seguimos viendo server, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿puedo conectarme ese día también? Sí, ningún problema. Te estamos esperando acá entonces, ¿sí? Después te avisamos bien cuando nos conectábamos y demás. Bueno, nos despedimos hasta el viernes. Nos estamos viendo. Chau, chau.